Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puede ser que a nivel internacional las empresas acumulen cada vez un mayor nivel de ganancias mientras que los estados están cada vez más desfinanciados? ¿Cómo puede ser que de la riqueza socialmente generada a nivel internacional, el 1% de la población acumule el mismo nivel de riqueza que el 99% restante? ¿Cuándo, dónde, cómo se producen estas desigualdades? ¿Y cómo se mantiene este sistema? ¿Por qué las empresas que desde los años 70, desde los años 90 se han transnacionalizado cada vez más, han incrementado un volumen de generación de riqueza económica que hoy en día se las puede considerar equiparables a el nivel de riqueza que se genera en todo un país? Ustedes pueden ver en este momento que dentro de las 100 economías más importantes a nivel internacional, el 40% de las mismas son de capital privado, es decir, son empresas transnacionales. ¿Cómo puede ser que a nivel internacional la riqueza que genera una empresa transnacional como es Walmart equivalga al PBI de la República Argentina? Esto tiene impactos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque cuando se negocian tratados, ¿sí?, acuerdos económicos, o mismo cuando se condicionan las inversiones que vienen desde afuera, las negociaciones entre las empresas transnacionales y los estados se dan en términos económicos de igual a igual, cuando son los estados los que pueden generar políticas en materia económica, los que generan un marco regulatorio en materia jurídica, y sin embargo son las empresas las que logran torcer el brazo a los gobiernos. Esto se da a partir de las últimas décadas, en el cual el nivel y el volumen de acumulación de capital se ha exacerbado, y sobre todo también ha habido un pasaje que se viene dando lentamente desde los 70 para acá de financiarización de esa acumulación de capital. Todas estas cuestiones son complejas, se dan en un rango bastante lento en el tiempo, pero también se da con una arquitectura a nivel internacional en términos jurídicos que le da impunidad a las empresas transnacionales para lograr estos objetivos. Este proceso de financiarización del capital se evidencia cuando nosotros conocemos que menos del 1%, esencialmente bancos a nivel internacional, controla las acciones del 40% de los negocios mundiales, es decir, de las principales empresas, que son las gestoras de estos negocios. Recién al principio del video veíamos en tono de comedia algo que solemos hacer, que mucha gente hace, que es comprar en internet cualquier tipo de producto, ¿sí?, sea desde un juguete hasta calzado, ropa, etc. Bien, muchas de esas empresas se constituyen a nivel internacional, es decir, se fundan en otro país, pero actúan en el nuestro, ¿sí? Y en ese sentido, todas las acciones que nosotros hacemos, todas las compras, todos los negocios que nosotros hacemos con ese tipo de empresas, no generan ningún tipo de tributo en el estado en donde nosotros nos encontramos. Eso causa que mientras que las empresas tengan un nivel de acumulación cada vez más grande a raíz de las comisiones que cobran por esas compraventas que nosotros hacemos, los estados en donde se radican esas empresas y en donde esas empresas están actuando no cobren ningún tipo de tributo, ningún tipo de impuesto por las acciones que esas empresas llevan a cabo. Entonces se dan este tipo de marcos. O sea, mientras el nivel de las empresas sube cada vez más en el rango de tiempo, los estados se ven estancados, ¿sí?, o incluso ven disminuidas su cantidad de acumulación, o sea, su cantidad de riqueza. Y eso hace que la riqueza socialmente generada vaya a parar cada vez en menos manos. Al mismo tiempo, los estados pierden en esa puja, ¿sí?, en esa pulseada para tratar de controlar a las empresas transnacionales. Y esto es una encerrona en la cual todos los países, no importa los gobiernos, se encuentran en el sentido de ver hasta cierto punto la necesidad de traer capitales extranjeros para fomentar su propia producción en el país. Lo vemos permanentemente en todos los discursos políticos, de la necesidad
de atraer inversiones, de atraer capitales para el desarrollo del país. Bien, eso no es algo exclusivo de América Latina, eso trasciende, eso se nota y se escucha en los discursos presidenciales y de los principales políticos en todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué es que las inversiones a nivel internacional, es decir, la llegada de capitales privados provenientes del extranjero, son tan necesarias para un país que hace que esos países firmen tratados de protección para esas inversiones que provienen del extranjero? A partir de la década de 1960 se empezaron a firmar tratados bilaterales entre estados para proteger las inversiones provenientes del extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Estos tratados son conocidos como los tratados bilaterales de inversión, los TBI, o los tratados de protección de inversiones, es básicamente lo mismo. Son tratados bilaterales, ¿sí?, firmados generalmente entre dos estados que se comprometen a proteger las inversiones privadas provenientes del otro estado. Es decir, si Argentina firma, como lo tiene, un TBI con el Reino de España, Argentina se compromete a proteger las inversiones españolas que vienen a la Argentina, del mismo modo que España se compromete a proteger las inversiones argentinas que van hacia España. Esto tiene un sinnúmero de consecuencias, ¿sí? Son tratados muy sencillos, muy escuetos, que tienen cláusulas muy vagas, muy genéricas y cuyo objetivo es proteger el capital privado, no el público, y capital privado proveniente del extranjero, no el capital privado nacional. En este sentido, hay asimetrías que se generan a partir de la firma de estos tratados. Los TBI empezaron a proliferar en la década de 1990. Esto tiene que ver también con el marco geopolítico, ¿sí?, el contexto histórico en el cual se empezó a gestar este tipo de tratados internacionales. Si bien el primero fue celebrado entre Pakistán y Alemania en 1959, y fueron relativamente pocos en las primeras décadas los que se empezaron a firmar, pero a partir de los 90, ustedes pueden ver en este cuadro cómo se incrementó la curva de cantidad de tratados bilaterales de inversión que se firmaron a nivel internacional. Actualmente estamos hablando de prácticamente más de 3.300 tratados de protección de inversiones firmados a nivel internacional, ¿sí? Esto contabilizado según organismos de Naciones Unidas. Y eso lo que marca es un engranaje, ¿sí?, una red de protección de los capitales transnacionales, capitales privados, transnacionalizados a nivel internacional. Básicamente, ¿qué mantiene y qué contienen estos tratados? Son tratados que protegen a todos los sectores, ¿sí?, a todas las empresas de todos los sectores, siempre y cuando provengan del extranjero. En ese sentido, lo que provocan son ciertos estándares de protección, en el sentido de que los estados no pueden tocar, no pueden afectar el nivel de ganancias de esas empresas en los estados en donde terminan arribando. Cualquier tipo de afectación violan cláusulas básicas y estándar que figuran en estos acuerdos, como pueden ser la cláusula de trato justo y equitativo, la cláusula de seguridad plena, la cláusula de cláusulas anti-expropiación. Si bien las expropiaciones están reconocidas en el derecho internacional y son potestades que pueden hacer los estados, cualquier tipo de afectación hace que las empresas a nivel multinacional puedan demandar a los estados a tribunales arbitrales internacionales. Estos mismos acuerdos lo que hacen es tener cláusulas a su vez de prórroga de jurisdicción. ¿Qué significa esto? Cualquier tipo de juicio que una empresa tenga que hacerle al Estado lo tiene que emplazar adentro de la jurisdicción de ese Estado. Si un país por ejemplo, Chile, cualquier empresa establecida en Chile desea hacerle un juicio al Estado chileno por cualquier medida que Chile desea hacer contra esa empresa, lo tiene que hacer dentro de los tribunales chilenos. Esa es la jurisdicción que se establece dentro de cualquier marco regulatorio a nivel estándar, a nivel internacional. Sin embargo, estos tratados internacionales tienen cláusulas de prórroga de jurisdicción. Esto significa que el Estado prorroga, es decir, cede la jurisdicción nacional en favor de tribunales internacionales.
Estos son básicamente tribunales de arbitraje. El tribunal de arbitraje, sí, el centro de arbitraje más utilizado por parte de las empresas transnacionales a nivel mundial es el CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arbitraje relativo a diferencias en materia de inversiones y es un organismo que pertenece al Banco Mundial. El Banco Mundial es un grupo de organismos internacionales, no es uno solo, y el CIADI es uno de ellos. Este centro de arbitraje lo que hace es formar tribunales que aceptan la jurisdicción cedida por los estados en estos acuerdos de protección de inversiones y reciben las demandas por parte de las empresas multinacionales en contra de los estados. Cualquier empresa afectada, directa o indirectamente, se siente expropiada en sus ganancias y por ende puede entablar una demanda internacional adentro del CIADI como de otros tribunales arbitrales a nivel internacional y demandar de esta manera a los estados para tratar de generar o de obtener una compensación económica. Acá vemos cómo se han aumentado, ¿sí? Cómo han ido aumentando las demandas internacionales provenientes de las empresas adentro de este organismo, ¿sí? Del CIADI. Cada una de las barras equivale a una cantidad de demandas que se presentaron año a año, ¿sí? Desde la década del 60-70, el CIADI empezó a funcionar en el año 66. Y cómo llega esta barra de demandas al día de hoy. Como ustedes pueden ver, va increyendo, ¿sí? O sea, va aumentando cada vez más esta cantidad de juicios a nivel internacional. Pero hay una particularidad. Cada vez que se produce una crisis a nivel internacional, hay como una suba, ¿sí? Un incremento importante, una oleada de demandas internacionales en contra de los estados. La primera se dio en 1997 con la gripe asiática. Si ustedes pueden ver en el gráfico, después de esa gripe asiática empezó a haber un incremento de demandas a lo que se estaba utilizando el sistema, ¿sí? Que era prácticamente nulo. Después del año 2001-2002, que fue la crisis en Argentina, que también se vivió en un contexto regional e incluso internacional, Argentina empezó a recibir una cantidad de demandas importantísimas, ¿sí? Más de 35 demandas en un par de años, cosa que a nivel internacional es un récord, y fue precisamente por la cantidad de medidas que el Estado argentino tuvo que tomar para paliar y tratar de salir, de resolver de la peor crisis en la historia que tuvo ese país. A raíz de la explosión, ¿sí? De la burbuja financiera en los años 2007-2008, también se evidenció un incremento de demandas internacionales por parte de las empresas multinacionales adentro del CIADI. Y en este momento nos encontramos en un nuevo contexto internacional de crisis. El marco de la pandemia a nivel global ha llevado a casi todos los gobiernos a tener algún tipo de medida que restrinja la movilidad del transporte público, que cierre las fronteras, que haya bajado la cantidad de vuelos a nivel internacional, que haya prohibido el aumento de tarifas en los servicios públicos o incluso evitar cortes en los servicios públicos, o sea, asistenciales, sanitarios, para que la gente pueda, por ejemplo, tener agua disponible, ¿sí? Para poder lavarse las manos. En el marco de la pandemia del COVID-19, eso es algo esencial. Todas estas medidas pueden ser atacadas por parte de las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servicios públicos han sido privatizados, sobre todo en el marco de América Latina, durante los años 90. Entonces, muchos de los prestatarios en servicios públicos son empresas privadas y la mayoría son empresas extranjeras, son multinacionales instaladas en nuestros territorios. Por ende, tienen un marco de impunidad, ¿sí? Esta arquitectura que hace que las inversiones internacionales estén protegidas a niveles altísimos en desmedro de los consumidores, en desmedro de las poblaciones, pero también en desmedro de los capitales privados nacionales que no tienen estas garantías dadas por los estados extranjeros. Nosotros la clase pasada habíamos hablado sobre comercio internacional. Bueno, los tratados de libre comercio muchas veces tienen estas cláusulas de protección de inversiones. No siempre, pero en la generalidad de los casos, hay tratados de libre comercio que tienen capítulos en materia de inversión. El ALCA lo tenía, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar tratados de protección de inversiones adentro de los TLC. Tanto los tratados de libre comercio como los tratados bilaterales de inversión
en conjunto, logran tener una arquitectura de impunidad para las empresas transnacionales. Esto es lo que se conoce muchas veces como la lex mercatoria de estos tiempos, ¿sí? O sea, un tipo de generación de derechos para las empresas a nivel multinacional en detrimento de los derechos de los estados y de las poblaciones locales. Este tipo de puja que se da a nivel internacional hace que los estados se autocoloquen en una especie de enfriamiento de sus políticas públicas, ¿sí? De autoinhibición regulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren llevar a cabo medidas en materia de generación de más y mejores derechos o de una mejor regulación a nivel internacional, como por ejemplo establecer impuestos a nivel internacional para las empresas que operan en el mercado de Internet, que es algo que se está discutiendo ahora con las empresas, que el grupo GAFA que se denomina, ¿sí? Google, Facebook, Apple, Amazon. Ese tipo de regulación, o mismo el asegurar derechos básicos para la población, como puede ser la provisión de agua potable en todo momento y en todo lugar, o recientemente sancionada en Argentina el establecimiento o el reconocimiento del acceso a Internet como servicios públicos básicos para la población. Eso puede generar cierto tipo de reclamo por parte de las empresas multinacionales en tribunales de arbitraje a nivel internacional. Por ejemplo, cuando se habló del tema de la expropiación de Vicentín, una de las principales amenazas que había respecto de esa expropiación era que la empresa que controla Vicentín en Argentina es una empresa suiza, Glencore. Es una de las principales economías a nivel internacional y esa empresa suiza tiene un resguardo en un TBI firmado entre Argentina y Suiza en los años 90. Eso permitía que eventualmente la empresa Glencore pudiera demandar ante el CIADI a la República Argentina por la medida que el Estado había llevado a cabo. Eventualmente, o sea, luego esa medida quedó atrás, pero esto refleja la imposibilidad que tienen muchos estados a nivel internacional de llevar a cabo políticas públicas para garantizar derechos o para realizar actos de gobierno y que sin embargo se ven obturados, se ven trabados a nivel internacional por las amenazas que las empresas multinacionales están realizando contra nuestros estados. Y América Latina es uno de los principales focos que ha recibido más cantidad de demandas a nivel internacional. Actualmente, otra multinacional, Suez, francesa, está amenazando a la República de Chile por la privatización o la desprivatización del servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad de Osorno, por ejemplo, en el sur de la Patagonia chilena. Este tipo de ejemplos son muchos, son innumerables y sobre todo se van a dar mucho más probablemente en el marco del post-COVID-19. Entonces, esto, ¿sí?, es algo, es un tipo de arquitectura, un conjunto de tratados y de derechos que se otorgan a las empresas, que favorecen a esas empresas y que restringen la posibilidad de regulación por parte de los estados. Hay que prestarle muchísima atención a lo que va a venir en los próximos años respecto del marco de la pospandemia, porque esta cuestión, esta nueva lex mercatoria y cómo violenta los derechos humanos, la posibilidad de los estados de poder regular, ese espacio de regulación o de creación de políticas públicas, es precisamente uno de los mecanismos más importantes a nivel internacional que está viendo en estos momentos, que le tuerce la pulseada, le tuerce el brazo a los estados para poder generar mejores regulaciones en favor de los derechos de la población. Nos vemos en la próxima.